Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a ir mucho más allá de esos discursos famosos que todos, absolutamente todos, creemos conocer de memoria. Vamos a descubrir el legado real, complejo y, la verdad, súper profundo del Dr. Martin Luther King Jr. Prepárense porque vamos a ver a este ícono histórico bajo una luz completamente nueva y muchísimo más audaz. Fíjense, para empezar, casi todos conocemos esta línea de su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham de 1963. Dice, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Es una verdad inquebrantable, ¿no? Con estas palabras, King estableció una base moral enorme, conectando literalmente el destino de todos nosotros. Claro, todos recordamos al hombre pacífico que soñaba con la igualdad, pero hoy vamos a explorar cómo esa mismísima filosofía lo empujó a tomar posturas que para su época eran consideradas extremadamente radicales. Y bueno, esto nos lleva a una pregunta que suena un poco descabellada. ¿Era Martin Luther King Jr., en realidad, el gemelo radical de Malcolm X? O sea, suena totalmente contradictorio. A todos nos han enseñado una versión súper simplificada, casi santificada de King, poniéndolo como el polo opuesto de la figura militante de Malcolm X. Pero cuando revisamos las fuentes históricas reales, encontramos una convergencia que es sorprendente y que, sin duda, nos cambia por completo la forma de entender a ambos líderes. Así que, para desentrañar todo este rompecabezas, hoy vamos a revisar súper rápido nuestra agenda. Pasaremos por el plan de Birmingham, la verdadera dinámica entre King y Malcolm X, el efecto paralizante que tuvo la Guerra Fría, el momento crucial en que se rompe el silencio sobre Vietnam y, finalmente, el altísimo costo de disentir. Vamos a darle. Arrancamos con el punto número 1, el plan de Birmingham y sus tácticas. Porque, a ver, en su famosa carta desde la cárcel, King no estaba apelando solo a la emoción, para nada. Él usaba pura lógica. Aquí detalla 4 fases súper claras para cualquier campaña no violenta. Primero, recopilar información sobre las injusticias. Segundo, sentarse a negociar. Tercero, y esto es clave, la autopurificación. Básicamente, prepararse mentalmente para recibir agresiones sin devolver el golpe. Y cuarto, la acción directa. Lo interesante aquí es que la acción directa, o sea, las marchas y las sentadas, solo ocurría después de que el otro lado se negaba a negociar. El objetivo real era crear una, digamos, tensión constructiva que los obligara a dialogar sí o sí. Entonces, el meollo del asunto es cómo King justificaba filosófica y legalmente el hecho de romper las leyes. Es fascinante porque se apoyó en pensadores clásicos como Santo Tomás de Aquino. King explicaba que existe un deber moral de desobedecer las leyes injustas. Bajo esta lógica, una ley de segregación es injusta porque degrada el alma humana. Y lo más importante, es injusta porque es una regla que una mayoría le impone a una minoría, pero que esa misma mayoría no está dispuesta a cumplir. Básicamente, convertir la discriminación en ley. Pasamos al punto número 2, la conexión entre MLK y Malcolm X. Aquí hay una perspectiva buenísima del historiador Peniel Joseph que nos ayuda a entender esto. Él pone a MLK como el abogado defensor, o sea, el que defendía las vidas negras ante la sociedad blanca y buscaba una ciudadanía súper amplia, que incluyera hasta derechos económicos. Por otro lado, pone a Malcolm X como el fiscal que exigía dignidad radical y autodeterminación, pero a nivel global. Al principio, claro, sus tácticas parecían como el agua y el aceite. Uno trabajaba dentro del sistema y el otro operaba desde afuera. Pero sus objetivos finales convergían muchísimo. Ambos exigían rediseñar la estructura social por completo. Y si miramos esta línea de tiempo, vemos cómo evolucionaron rapidísimo. Imagínense, se conocieron en persona una sola vez. Fue en 1964 en el Capitolio. Pero el punto de inflexión es febrero del 65, el trágico asesinato de Malcolm X. Los investigadores señalan que esto impactó a King a un nivel profundísimo. De hecho, lo empujó a evolucionar y a tomar muchos de los temas que Malcolm siempre había denunciado. Ahí es donde King empieza a conectar el racismo de su país con el imperialismo a nivel mundial. Lo que nos lleva directo al punto 3, el efecto paralizante de la Guerra Fría. Miren, este análisis de la revista Peace and Change nos muestra perfectamente cómo el terror y la paranoia de la Guerra Fría acorralaron al movimiento. Literalmente obligaron a los líderes de los derechos civiles a hacer un pacto no escrito. Básicamente, tenían que quedarse calladitos sobre los problemas del mundo exterior para poder recibir el apoyo del gobierno en sus propias luchas nacionales.
O sea, fue un compromiso enormemente restrictivo. Los líderes sabían perfectamente que el presidente Johnson era la pieza clave para acabar con la segregación. Y tenían un miedo muy real y muy justificado de que si se oponían a las políticas de la Guerra Fría, los iban a tachar de comunistas. En esa época, que te dijeran comunista te destruía la vida, tu carrera y tu movimiento entero. Así que la regla era: enfóquense en los derechos civiles y ni se les ocurra hablar del resto del mundo. Pero bueno, llegamos al punto 4, donde King finalmente rompe ese silencio con respecto a Vietnam. Todo esto estalla en un momento histórico increíble que, curiosamente, casi nunca nos cuentan en los libros de texto. El 4 de abril de 1967, King se sube al podio de la iglesia Riverside en Nueva York y en un discurso de una valentía tremenda rompe por completo con la política exterior del presidente Johnson, ignorando todas las advertencias que le hacían sus propios asesores y amigos. En ese discurso, King conecta todos los puntos. Él plantea que la sociedad enfrentaba lo que llamó los 3 males: el racismo, la pobreza extrema y el militarismo. Explicó con peras y manzanas cómo la guerra de Vietnam no solo era una injusticia a nivel internacional, sino que literalmente se estaba comiendo el presupuesto de los programas contra la pobreza en su propio país. O sea, estaba afectando directamente a las mismas personas marginadas que él tanto defendía. Y ahí es cuando suelta esta frase que lo cambió absolutamente todo. El mayor proveedor de violencia en el mundo de hoy, mi propio gobierno. ¡Wow! Dejemos que la crudeza de esa cita aterrice por un segundo. Con esta postura, King estaba exigiendo que su país se pusiera del lado de la revolución mundial contra el imperialismo. Y claro, al hacer eso, hizo pedazos su relación con toda la élite política en cuestión de horas. Lo cual nos trae al quinto y último punto de hoy: el costo de disentir. La respuesta a ese discurso no se hizo esperar, y vaya que fue brutal. Sus propios aliados moderados se alejaron corriendo para que no los etiquetaran de comunistas. La famosísima revista Life destrozó su discurso, llamándolo literalmente un guión para Radio Hanoi. Y dentro del gobierno, los mismos asesores presidenciales que antes lo apoyaban, ahora lo llamaban un perdedor aliado de los comunistas. Sin importar de qué lado del espectro político estuvieran, todo el aparato institucional se le fue encima. Y el costo personal de todo esto fue realmente desgarrador. En el último año de su vida, King tuvo que soportar un acoso fuertísimo por parte del FBI. Sus amigos más cercanos cuentan que el aislamiento lo hundió en una depresión súper profunda. Esta realidad nos muestra un King que no tiene nada que ver con esa figura cómoda y complaciente que a veces nos imaginamos. Era un radical inquebrantable que sacrificó su prestigio, sus amistades y su propia seguridad por ser fiel a sus principios. Así que, para cerrar este análisis, los quiero dejar con esta pregunta, para que le den un par de vueltas. Si solo recordamos al soñador inofensivo, ¿estamos perdiendo la valentía del disidente radical? Entender esta complejidad de figuras como King y cómo se cruzó con Malcolm X nos obliga a mirar una historia mucho más rica y, seamos sinceros, más incómoda. Nos enseña cómo funciona el poder en realidad. Esperamos que este recorrido les haya dado una nueva perspectiva. Ya saben, mantengan siempre la curiosidad y sigan cuestionando lo que creen saber. Nos vemos en el próximo análisis.